8 de la mañana con 7 minutos y en la línea telefónica Alejandro Enríquez hoy con los temas de esta reactivación social, económica y el semáforo. Alejandro, buenos días. Buenos días, Pancho. Buenos días a todo tu auditorio. ¿Cuál es la posición o tu opinión sobre esta reactivación y por supuesto también sobre el semáforo? Bueno, nos lo dijeron muy claro las autoridades federales. Esta reactivación era integrar en actividades esenciales a tres sectores, que era el automotriz, la minería y la construcción. Que los tres en Zacatecas tienen una actividad muy importante, lo cual implica reactivar una gran parte de la economía en el estado. La problemática, y nosotros lo decimos muy claro, es que la semaforización que hicieron, todos entendemos los colores que significan, lo que no sabemos es que están semaforizando. Lo decimos muy claro, si estamos todos en rojo, ¿por qué hacen la reactivación? Lo que nos traía en conclusión en que por fin entendieron que la economía fue cerrada antes de tiempo, nos tienen encerrados 2, 3 meses, tronaron empresas, hubo una gran cantidad de desempleo y ahora quieren que nos cuidemos, pero que estemos en casa muriéndonos de hambre en vez de COVID. Esa irresponsabilidad que tuvieron las autoridades cuando debemos estar empezando a cerrar la economía, que sería ahorita cuando está en esta curva o famosa curva en forma ascendente, es cuando nos dejan salir o nos dicen que salgamos pero tengamos las medidas. La actividad económica, las empresas tenemos que tener la habilidad de tener a nuestros trabajadores y a nuestros clientes protegidos. Por tal motivo tenemos que hacer los protocolos con la mayor severidad posible, pero entendiendo que la economía no puede ya estar detenida ni estar encerrada. El presidente, el gobernador, los alcaldes tienen que entender que no todos tenemos un sueldo fijo como ellos y no podemos estar encerrados, tenemos que salir a trabajar. Las encuestas del INEGI, los propios registros del Seguro Social ya están señalando una tendencia muy fuerte a la baja en el empleo. La encuesta trimestral de ocupación del INEGI señala que en la informalidad, al menos en el primer trimestre, se perdieron alrededor de 12 millones de empleos, lo cual es un golpe brutal a la economía y que nos va a costar, yo no digo muchos meses, sino años o quizá décadas, levantarnos. Lo hemos señalado reiteradamente, las erráticas decisiones del presidente de la República tienen a la economía así, desde luego el gobierno del Estado sin un proyecto de desarrollo, pues agudizaron eso, lo señalan los indicadores, no es cosa que inventemos nosotros, y desde luego la pandemia del COVID agudizó esta problemática. Pero lo que es más grave, Pancho, es que no hay políticas públicas para atacar esta pandemia de forma eficiente, y lo que tomaron malas decisiones en el pasado, durante la pandemia y posterior a ella, la población lo está resintiendo y sobre todo la economía. Eso es muy grave y es una cuestión de emergencia, ya no digo sanitaria, sino económica. Alejandro, pero ¿quién sabía, por ejemplo, lo que iba a pasar con el COVID cuando se tomó la decisión de cerrar la economía o parar la economía? No sabíamos que iba a Ese es, pasar todo esto. no, ese es el problema, que las autoridades, en vez de buscar cómo hacerse de información y ver ejemplos mundiales, prefirieron cerrarse a su famoso modelo Centinela, y todo el mundo se les dijo que se necesitaba hacer pruebas. No hay pruebas, no se hicieron pruebas y no sabemos realmente qué está pasando, y de una forma preventiva. Todos los casos son eso, confirmados, con la gente que ya llegó al hospital, no se hicieron los cercos sanitarios de forma adecuada. Bueno, todo esto son reacciones a lo que está pasando, pero no vemos ninguna medida preventiva, y esto se tenía que hacer con la experiencia en otros países, cómo se reaccionó. Evidentemente tú lo dices acertadamente, no sabíamos qué podía pasar, pero podemos prever, podemos hacer estrategia. Pero ya ahorita sabemos, y sabemos que el contagio se da con la relación interpersonal y la cercanía, y es cuando nos dicen que salgamos o que podemos reactivar la economía. Bueno, realmente no estábamos esperando que nos dijeran, la gente ya no aguanta más, tenemos que salir a trabajar, y como comúnmente sí, a corretear la chuleta. Ahora, ya sabemos
que nos mintió el gobierno. Ya sabemos que el problema de la pandemia es más grave de lo que pensáramos siquiera en nuestro país. Ya sabemos de la generación de desempleo, de la caída de la economía, pero lo único que hemos hecho los mexicanos, y lo digo con todo respeto a todo el mundo, lo único que hemos hecho los mexicanos es hablar, es criticar, es señalar, y el gobierno por su parte nada más ha hecho contestar, pero no hay acciones. ¿Qué hay que hacer? Mira, hubo un escrito, una opinión de una persona que trabaja en Coparmex, se llama Max Kaiser, y me gustó su título, y ahí me de disculpar la expresión, pero literal dice lo que tú estás diciendo de una forma en que los mexicanos lo diríamos más claro. Dejen de decir mamadas, es lo que dice el título, y es eso lo que tú dices, es dejemos de estar alegando un lado u otro, quién tiene la razón, y pongámonos a hacer lo que nosotros hemos venido señalando desde hace muchos años en Zacatecas: encadenamiento productivo y social. Pongamos a consumir, no importa si es del partido político, de la ideología que tú quieres, o de tu preferencia, o incluso contrario. Si está dentro de tu comunidad, cómprale, trabaja con él, haz negocio con ellos. Yo oía, anterior a esta participación, lo que señalabas de un posible o de un fraude de una empresa para gente de Jerez y de Chalchihuites, pero no es posible que una empresa que la contraten aquí subcontrate una empresa que está en México. Bueno, que aquí no hay constructores. Ese es el problema que tenemos que resolver. El encadenamiento productivo aquí, a lo mejor su utilidad hubiera sido menor si contrata a alguien de aquí, pero tendría dónde localizarlos, estaría al pendiente del manejo de esa obra. Así es como tenemos que hacer ese encadenamiento productivo, y ahí es donde tiene que verse la mano del gobierno federal, estatal y municipal. El trabajo debe estar coordinado para que impacten las economías locales. Dejémonos de tanto rollo y pongamos a trabajar en comunidad, hacernos fuertes entre nosotros, consumiendo local, y las grandes empresas tractoras, que lo señalábamos en la participación del martes pasado, deben tener esta corresponsabilidad de consumir lo más posible, desarrollar proveedores, y para que el impacto que hacen en su empresa se quede en Zacatecas y empezar a fortalecer estos lazos. Si no hacemos eso, vamos a seguir creando rollos y, como tú dices, la sociedad alegando y el gobierno contestando, pero no activándonos. La función del gobierno es precisamente eso, coordinarnos, para eso los elegimos, para que nos gobiernen, y es lo que ha faltado. Hay una ausencia total de gobierno en la integración de la economía principalmente. Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Pancho, gracias a ti, un saludo al auditorio y a mis otros 3 radioescuchas, Armando Espinosa y Ricardo López. Sí, son 3 porque yo pues a fuerza, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pues no hay de otra. Buen viaje, Alejandro, cuídate. Gracias, Pancho, un saludo. Son las 8 de la mañana con 15